Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las emociones, cómo intervienen estas dentro de las interacciones humanas. Vamos a ver ese efecto tan importante. Y estuve pensando mucho en qué video podría apoyarme, ayudarme para ponérselos de ejemplo. Eh, si bien es cierto que debemos de hablar de todo tipo de emociones, sí quisiera que el presente video que elegí, eh, quisiera explicarles que lo elegí porque quise un enfoque positivo, porque creo que lo importante de tocar este tema de emociones es el enaltecer las emociones positivas y no las negativas, para para mejorar en alguna circunstancia lo que pase por su mente, lo que ustedes vayan captando. Y voy a compartirles en este momento, quiero que pongan atención, por favor, al siguiente video. Observen el video con mucha atención, por favor. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Cómo la intervención de acciones puede traer resultados que nosotros muchas veces no esperamos, ¿verdad?เขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้รวยเงินไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไฟประกัน Bien, ¿qué les pareció el video? En lo personal creo que trae elementos que nos hablan de las emociones y la importancia de este tema, lo que realmente
queremos que ustedes tengan presente con relación a las emociones. Vean qué importante podemos transmitir nosotros nuestras emociones a través de nuestras actitudes y podemos sembrar lo que cosechamos, ¿verdad? Al vivir en una sociedad, el ser humano va a establecer relaciones interpersonales en todos los ámbitos de su vida, ya sea en el académico, el escolar, el familiar, el amoroso, entre otros. Y para lograr una sana interacción con los demás es necesario desarrollar inteligencia emocional. Esto es el elemento primordial que quiero que ustedes tengan muy presente. Desarrollar inteligencia emocional. Y esto nos lo postula Mayer y Saloveri. Lo postulan desde 1997 para referirse a aquel conjunto de habilidades relacionadas con el procesamiento de la información emocional. Según estos psicólogos, la inteligencia emocional está conformada por 4 habilidades emocionales. Y esa es la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Cuáles son las 4 habilidades emocionales que conforman precisamente la inteligencia emocional? Descríbeme cuáles son y para qué sirve cada una, cuáles son sus características. Habilidad número 1 es la que regula lo emocional. Ese es el tipo de habilidad. ¿Y para qué sirve? Sirve para estar abierto a estados emocionales, tanto negativos como positivos. Reflexionar sobre las emociones y determinar la utilidad de la información. Nosotros podemos ver muchas cosas negativas, pero podemos transformarlas, como lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? Y hacer, transmitir ese ánimo de salir adelante, no solo tenerlo para nosotros, sino transmitirlo para los demás y verlo reflejado en los demás es de lo más hermoso de las experiencias más hermosas que no se compran, como el mismo video nos lo muestra, ¿no? Es algo que no tiene precio. También la regulación emocional nos va a servir para vigilar reflexivamente las emociones propias y las emociones ajenas. Y por último, para regular las emociones propias y ajenas, pero sin minimizarlas ni exagerarlas. Son 4 elementos los que se dan para el tipo de regulación emocional. Esa es la primera de los tipos de regulación. La segunda, comprensión emocional. ¿Y para qué nos va a servir la comprensión emocional? Igual, tenemos 4 elementos. El primero, designar las diferencias en los diferentes tipos de emociones. El segundo elemento, para comprender la relación entre las emociones y las situaciones en las que se presentan. Tercer elemento de la comprensión emocional, comprender emociones complejas. Y cuarto elemento, reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros. De cada uno de estos podríamos nosotros poner ejemplos, pero nos vamos a extender mucho y yo les prometí un video más corto. Así que solo los vamos a mencionar. Nos pasamos a, a la siguiente habilidad emocional. El tipo de habilidad tercero es la facilitación o regulación emocional. ¿Y para qué nos sirve? Igual, para 4 elementos primordiales. El primero, dirigir la atención a la información importante. El segundo elemento, facilitar la formación de juicios y recuerdos respecto a las emociones. Tercero, para cambiar la perspectiva de algo. A lo mejor algo negativo lo podemos hacer positivo, como lo vemos en el ejemplo. Y el cuarto y último, favorecer
el acercamiento específico a los problemas. Cómo ser empático con los problemas. Creo que cada uno de estos elementos que estamos mencionando, nosotros lo podemos incrustar y ver en el ejemplo que les mostré. La cuarta tipo de habilidad emocional y última, percepción emocional. ¿Qué es lo que nosotros percibimos? Ese es el tipo de percepción emocional. ¿Y para qué nos va a servir? Para identificar las emociones propias, identificar emociones ajenas en diversas manifestaciones, ya sean pintura, danza, música. Ahí también se expresan muchas emociones y sentimientos. Dicen que cuando el arte no se puede expresar o no te detona un sentimiento, pues no, es como vacío, ¿no? Entonces, dicen muchas veces, un artista interpreta una canción y cuando te transmite una emoción es cuando el artista fluye y su interpretación, pues, logra su objetivo, ¿no? Por mencionar un ejemplo, igual los que bailan, hay gente que transmite con solo bailar. Y también en la percepción emocional nos sirve para expresar correctamente las emociones propias y las necesidades asociadas a la misma. Y por último, para discriminar las expresiones emocionales honestas o deshonestas. Y así encontramos también dentro de nuestro programa diferentes tipos de definiciones de lo que es una emoción. Tenemos a Decín, a Loyer, a Fernández y Palmero, a Brody, a Mora y a Sanguinetti, que nos dan cada uno de ellos su definición de lo que es una emoción. Vamos a mencionar nada más a dos. Vamos a ver la de Decín. Nos dice que es una expresión corporal viva y veraz, situada y transitoria, que impregna el flujo de la conciencia de una persona, que es percibida en el interior y recorriendo el cuerpo y que durante el transcurso de su vivencia asume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada, realidad de un mundo constituido como experiencia emocional. Vamos a ver cómo lo consideran una emoción Fernández y Palmero. La consideran como aquel proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Bueno, necesito que de estas dos definiciones ustedes elaboren una propia en base a estas dos definiciones. Esa sería la pregunta, la pregunta número 2. La primera, con relación a las habilidades emocionales. La pregunta número 2. En base a las dos definiciones que les acabo de mencionar, tú genera una nueva con tus elementos, dependiendo de lo que tú consideras una emoción. Y ya como elemento extra dentro de los recursos importantes que debemos de considerar con relación al desarrollo de emociones dentro de nuestra sociedad, vamos a mencionar cuatro tipos de emociones básicas, y que de esas pues, pueden surgir otras subemociones. Se desprenden varias más, pero estas son las básicas en las que se sustentan todas las demás. La tristeza. ¿Cómo podemos controlar la tristeza? 3 elementos importantes les voy a dar o 3 consejos. El primero, dibujar, pintar, escribir lo que tú sientes. Segundo consejo, hablar con alguien cercano. Puede ser un familiar, amigos, compañeros, incluso maestros. Te ayudan para que tú puedas canalizar bien esa emoción, manejarla bien. Y el tercer consejo, hacer una lista de todo lo bueno que hay en tu vida.
para que cambies el chip, como dicen, ¿verdad? Entonces, podrían ser esos los consejos para poder tú manejar este tipo de emoción que a veces pues, nos lleva a un camino no adecuado, no positivo. Tenemos que ver la forma de sacar adelante ese aspecto, ¿no? Y no quedarnos en esa emoción estancados. Sabemos que es un proceso, tenemos que vivirlo, pero no podemos quedarnos ahí atorados. Por otro lado, tenemos la segunda emoción, la alegría. ¿Qué consejo les puedo dar con relación? Compartir la emoción. La alegría es una emoción muy positiva, entonces compartir alegría es un aspecto importante. Otro aspecto importante, otro consejo, escribir cómo te sientes cuando estás contento. Muchas veces nos sirve, ¿no? Para recordar momentos importantes, momentos alegres. La alegría es un elemento positivo que nos va a traer mucha positividad a nuestras vidas. Por otro lado, tenemos otra emoción, el contrapeso de la alegría, el miedo y la ira. Vamos con el miedo. ¿Qué consejo puede ser útil dentro de este tipo de emoción? Dibujar aquello que te asuste, aceptar que no tiene nada de malo sentir miedo, es un proceso. Afrontar el miedo es el siguiente paso después de aceptar ese miedo. Intentar hacer el miedo más pequeño, es decir, no vamos a darle tanta importancia a ese miedo. Recuerda que así como tú sientes miedo ante algún factor, otras personas también lo pueden sentir y sin embargo no pasa a mayores, al contrario, el enfrentar miedos los va a hacer más fuertes, jóvenes. Y por último, tenemos la ira. Un sentimiento que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué les puedo decir con relación a la ira? Consejo, aléjate del lugar donde detonas tu ira. Respira profundamente, piensa en otra cosa, cuenta hasta 10, el famoso cuenta hasta 10, habla con alguien, realiza cualquier otra actividad que te corte esa ira, que te distraiga de esa ira y regresa hasta que ya hayas calmado o controlado esa ira. Y para ello también, pues nosotros tenemos algo muy, muy importante con lo que podemos contar y viene siendo el famoso semáforo, el semáforo que nos va a ayudar a controlar ciertos tipos de emociones en situaciones en las que nosotros todavía no somos capaces de controlar nuestras emociones. ¿Qué nos dice el semáforo de la prevención? Y este semáforo, pues, viene resultando como una técnica, ¿no? Cuando tú tengas una emoción que sabes que te va a detonar alguna cuestión negativa, lo primero que tienes que hacer es detenerte. El rojo es alto, detente. Tranquilízate y cuenta hasta 10. Es importante que tú realices ese ejercicio. Una vez que hayas contado hasta 10 o si requieres contar más, cuenta más, vas a pasar al famoso semáforo a la fase amarilla, que es pensar, reflexionar, una invitación a reflexionar sobre lo que tú vas a decir, sobre lo que tú vas a ejecutar, sobre lo que tú vas a realizar, para no meterte en mayores complicaciones. Muchas veces los que sacan la ira realizan acciones y luego se están arrepintiendo de esas acciones. No lo hubiera hecho por todo lo que pasó, por las cuestiones que sucedieron. Entonces tienes que pensar tú, tienes que pensar, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado que me va a dar? ¿No? Entonces, esa es tu fase amarilla de tu semáforo. Y ya posteriormente, pues viene la aplicación de la mejor opción. Ahora sí, lo que tú vas a hacer ante esa situación, pero ya calmado y teniendo tu semáforo en verde, ya previniendo que tú no logres
perjudicarte o afectarte por no haber controlado ese tipo de emoción y que ese tipo de emoción te haya metido en complicaciones o en diferentes tipos de consecuencias que te compliquen más la vida, ¿no? Y pues hasta aquí quedaría lo que es el tema de emociones. Como última pregunta, desarróllame en un ejemplo tuyo, personal, cómo aplicarías el semáforo de la prevención en el control de las emociones. Un ejemplo en el que tú aplicarías ese semáforo en tu vida personal. Como ya es repetitivo y reiterante por parte de mi persona, sí les voy a pedir que por favor cada ejemplo es diferente, no me pueden repetir ejemplos. Si algunos de ustedes perciben que ya repitieron su ejemplo, háganmelo saber, por favor. Y de igual manera, pues yo también los voy a leer y nada más se va a tomar en cuenta el primer ejemplo y los ejemplos repetidos en automático se van a anular para efecto de contabilizar y de poderles ayudar en cuestión de tomar en cuenta esta dinámica que viene siendo el primer 10% de su examen, ¿verdad? No, esos son los mapas, disculpen, no. Esto es para cuestión complementaria por si salen un poquito, si necesitan ayuda en cuanto a puntajes y se puede hacer un ajuste en calificaciones. Disculpen, en ese sentido, esta es otra aplicación, pero de todos modos, si agregan comentarios repetidos, en automático su actividad se anula. No lo hagan, por favor. Yo los invito a que ustedes tienen una habilidad mental que desarrollar, tienen un compromiso y tienen la alta capacidad para realizarlo. Entonces yo los exhorto, los invito a que lo desarrollen y que lo hagan de manera auténtica. Hagan ustedes su trabajo sin copiar a nadie. Y sin más por el momento, no sin antes recordarles que cada uno de sus comentarios debe de tener su nombre, grado y grupo antes de realizarlo. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video y en la siguiente clase. Que tengan excelente tarde o día.